Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Espero que estén teniendo un día fantástico. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado en boca de todos, un drama que ha sacudido las redes sociales y que involucra a dos de las figuras más queridas del panorama turco, Kerem Bürsin y Hande Erçel. Sí, vamos a hablar de ese momento en el que, según muchos, Kerem salió al rescate de Hande ante una supuesta injusticia. Pero, ¿qué pasó realmente? ¿Fue un acto heroico, una malinterpretación o simplemente una tormenta en un vaso de agua? Vamos a analizarlo en detalle con todos los ángulos y la información que he podido recopilar para ustedes. Así que prepárense para un buen chisme, pero uno bien informado y analizado. Antes de que empecemos, quiero recordarles que si les gusta este tipo de contenido, si disfrutan de los dramas turcos, de las noticias sobre sus estrellas favoritas y de los análisis a fondo de sus vidas y carreras, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para que no se pierdan ninguno de mis próximos vídeos. Su apoyo significa muchísimo para mí y me motiva a seguir creando contenido que les interese. Ahora sí, vamos al lío. La relación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel siempre ha sido objeto de fascinación para el público. Desde su explosiva química en la exitosísima serie Senkalkam, Love is in the Air, los fanáticos de todo el mundo quedaron cautivados por su conexión, tanto dentro como fuera de la pantalla. Y cuando su relación se hizo oficial, las redes sociales explotaron de alegría. Se convirtieron en una de las parejas más queridas y seguidas del mundo del espectáculo turco. Pero como suele suceder en el mundo de la fama, la felicidad no dura para siempre. Su relación llegó a su fin, dejando a miles de corazones rotos y dando pie a un sinfín de especulaciones sobre los motivos de la ruptura. Y aunque ambos han mantenido un perfil relativamente bajo sobre el tema, los rumores y las noticias sobre sus vidas no han cesado. Este distanciamiento, lejos de apagar la llama de la curiosidad, la ha alimentado aún más, convirtiendo cada interacción, cada declaración, en un potencial indicio de reconciliación o, por el contrario, de un enfriamiento definitivo. Es en este contexto donde surge la historia que vamos a analizar hoy, el supuesto rescate de Kerem a Hande ante una injusticia. ¿De qué se trata todo esto? Pues bien, la historia tiene que ver con una serie de críticas y comentarios negativos que Hande Erçel ha recibido en redes sociales, principalmente relacionados con su aspecto físico. Estas críticas, a menudo disfrazadas de opiniones o preocupaciones, revelan la cruda realidad de una sociedad obsesionada con la imagen y los estándares de belleza inalcanzables. A lo largo de su carrera, Hande ha tenido que lidiar con comentarios sobre su peso, su rostro, su estilo, en fin, sobre todo lo que una persona puede ser criticada en el despiadado mundo de Internet. Lamentablemente, este tipo de críticas, muchas veces provenientes de cuentas anónimas o falsas, pueden ser increíblemente dañinas para la salud mental y la autoestima de cualquier persona, y Hande no es una excepción. Las celebridades, a menudo vistas como figuras inalcanzables, también son vulnerables al dolor y la angustia que pueden causar las palabras hirientes. La aparente inmunidad que se les atribuye es una ilusión, una fachada que esconde la fragilidad humana. En particular, hubo una serie de comentarios que se viralizaron, acusándola de haber recurrido a cirugías plásticas y de haber cambiado drásticamente su apariencia. Estas acusaciones, muchas veces acompañadas de fotos comparativas y comentarios malintencionados, generaron una gran polémica en redes sociales. La práctica de comparar fotos de antes y después, tan común en Internet, se convierte en una herramienta de juicio y humillación, perpetuando la idea de que solo existe un tipo de belleza válida y que cualquier alteración a la apariencia natural es motivo de crítica. Se olvida que las personas cambian con el tiempo, que el maquillaje, el estilo y la madurez influyen en la imagen, y que cada individuo tiene derecho a tomar decisiones sobre su propio cuerpo sin ser juzgado por ello. Fue entonces cuando, según muchos medios y fanáticos, Kerem Bürsin intervino. Y aquí es donde la historia se vuelve un poco más difusa, porque no hay una confirmación oficial y directa de lo que realmente sucedió. Sin embargo, existen varias fuentes y pistas que nos permiten reconstruir la situación. La falta de una declaración oficial alimenta aún más la especulación y el debate, convirtiendo la historia en un rompecabezas que cada fanático intenta armar a su manera. En primer lugar, es importante señalar que Kerem siempre ha sido un defensor de Hande, tanto durante su relación como después. Ha elogiado su talento, su belleza y su personalidad en numerosas ocasiones, y ha demostrado ser un gran apoyo para ella. Esta constante defensa de Hande por parte de Kerem sugiere una profunda admiración y respeto, que trasciende la relación romántica que alguna vez compartieron. Incluso después de la ruptura, su actitud de apoyo ha sido interpretada como una señal de que la amistad y el cariño persisten. Después de la ola de críticas hacia Hande, Kerem dio una entrevista en la que, sin mencionar directamente a Hande ni la situación específica, hizo una fuerte declaración en contra del bullying y la difamación en redes sociales. En esa entrevista, Kerem dijo que le parecía inaceptable que las personas se escondieran detrás de perfiles falsos para atacar y humillar a otros.
Afirmó que este tipo de comportamiento era cobarde e irresponsable, y que era necesario ponerle un freno. Esta declaración, aunque indirecta, fue percibida como una clara muestra de solidaridad hacia Ande y una condena a la cultura del odio que prolifera en Internet. Aunque no mencionó a Ande por su nombre, muchos interpretaron estas declaraciones como un apoyo implícito a ella. Consideraron que Kerem estaba utilizando su plataforma y su voz para defender a Ande de las críticas injustas que estaba recibiendo. La ambigüedad de la declaración, lejos de restarle valor, la convirtió en una herramienta aún más poderosa, ya que permitió que cada fanático la interpretara a su manera y se sintiera identificado con el mensaje de apoyo y solidaridad. Además, algunos fanáticos notaron que Kerem había comenzado a seguir en redes sociales a algunas cuentas que se dedicaban a denunciar el ciberbullying y a promover la positividad y el respeto en Internet. Esto también fue interpretado como una señal de su apoyo a Ande y su rechazo a las críticas negativas que estaba recibiendo. Este acto aparentemente pequeño tuvo un gran impacto en las redes sociales, generando una ola de apoyo hacia Ande y un reconocimiento a la valentía de Kerem por tomar una postura pública en contra del acoso en línea. Pero la intervención de Kerem no se limitó a declaraciones públicas y acciones en redes sociales. Según algunos informes, Kerem también se puso en contacto con Ande de manera privada para ofrecerle su apoyo y consuelo. Se dice que le dijo que no se dejara afectar por los comentarios negativos y que confiara en su talento y en su valía como persona. Este gesto de cercanía y apoyo emocional, aunque no confirmado oficialmente, refuerza la imagen de Kerem como un amigo leal y un defensor de Ande en los momentos difíciles. La comunicación privada, lejos del escrutinio público, sugiere un nivel de confianza y afecto que perdura a pesar de la ruptura. Ahora bien, es importante señalar que toda esta información se basa en informes de medios de comunicación, comentarios de fanáticos y análisis de redes sociales. No hay una confirmación oficial de todo lo que sucedió, y es posible que algunos detalles hayan sido exagerados o malinterpretados. La naturaleza fragmentada y a menudo subjetiva de la información dificulta la reconstrucción precisa de los hechos. Es importante recordar que las noticias y los rumores que circulan en Internet a menudo son filtrados a través de la lente de la interpretación y la especulación. Sin embargo, lo que sí está claro es que Kerem siempre ha sido un defensor de Ande y que, ante la ola de críticas que ella recibió, él hizo todo lo posible para apoyarla y protegerla. Ya sea a través de declaraciones públicas, acciones en redes sociales o conversaciones privadas, Kerem demostró ser un amigo leal y un defensor de la justicia. Este compromiso constante con la defensa de Ande sugiere un valor profundo que reside en la amistad y el respeto mutuo, independientemente de las circunstancias. La pregunta que queda por responder es si esta intervención de Kerem fue realmente un rescate, como muchos lo han calificado. Y la respuesta, creo yo, es que depende de cómo definamos la palabra rescate. Si entendemos rescate como un acto heroico y público en el que Kerem salió a defender a Ande con capa y espada, entonces probablemente no sea la definición más precisa. El rescate no siempre implica una confrontación directa y pública. A menudo los actos de apoyo y solidaridad más significativos ocurren en la privacidad y la discreción. Sin embargo, si entendemos rescate como un acto de apoyo, consuelo y defensa ante la injusticia, entonces sí, creo que podemos decir que Kerem salió al rescate de Ande. Su apoyo, aunque no haya sido explícito ni público en todos los casos, fue crucial para ayudar a Ande a superar este momento difícil y a mantenerse fuerte ante las críticas. La fuerza y la resiliencia que Ande ha demostrado ante la adversidad son un testimonio de su carácter y su determinación. Y más allá de si fue un rescate o no, lo importante es destacar la actitud de Kerem como amigo y defensor de la justicia. En un mundo donde el ciberbullying y la difamación son cada vez más comunes, es fundamental que las figuras públicas utilicen su plataforma y su voz para denunciar este tipo de comportamientos y para apoyar a quienes son víctimas de ellos. La influencia de las celebridades puede ser una herramienta poderosa para generar conciencia y promover un cambio positivo en la sociedad. La historia de Kerem y Ande nos deja una importante lección sobre la importancia de la empatía, el respeto y la solidaridad en las redes sociales. Nos recuerda que detrás de cada perfil hay una persona con sentimientos y emociones, y que nuestras palabras pueden tener un impacto muy grande en su vida. La responsabilidad de crear un entorno virtual más seguro y respetuoso recae en todos los usuarios, desde las celebridades hasta los fanáticos. Así que la próxima vez que vayamos a comentar o criticar a alguien en redes sociales, pensemos dos veces antes de hacerlo. Recordemos que la amabilidad y el respeto son valores fundamentales que debemos practicar en todos los ámbitos de nuestra vida, incluyendo el mundo virtual. La difusión de mensajes positivos y constructivos puede contribuir a contrarrestar la cultura del odio y la negatividad que a menudo prevalece en Internet. Además, esta historia nos muestra la complejidad de las relaciones entre las celebridades. A menudo, solo vemos la superficie de sus vidas, pero detrás de las cámaras hay personas reales con problemas y emociones como las nuestras. Es importante recordar esto y evitar juzgarlos o criticarlos sin conocer toda la historia.
La empatía y la comprensión son esenciales para construir relaciones saludables y respetuosas, tanto en el mundo virtual como en el real. En el caso de Kerem y Hande, su relación ha sido objeto de mucha especulación y escrutinio público. Pero más allá de los rumores y las noticias, lo que importa es que ambos han demostrado ser personas talentosas, trabajadoras y comprometidas con sus carreras. Y aunque su relación amorosa haya llegado a su fin, su amistad y su respeto mutuo parecen seguir intactos. La capacidad de mantener una relación de amistad y respeto después de una ruptura romántica es un signo de madurez y de inteligencia emocional. Volviendo a la pregunta inicial de este vídeo, ¿qué pasó realmente entre Kerem y Hande? Pues bien, la respuesta es que no tenemos todos los detalles. Pero lo que sí sabemos es que Kerem siempre ha sido un defensor de Hande y que, ante la ola de críticas que ella recibió, él hizo todo lo posible para apoyarla y protegerla. Y eso, en mi opinión, es lo que realmente importa. El valor de la amistad y la lealtad trasciende las relaciones románticas y se convierte en un pilar fundamental en la vida de las personas. Ahora, antes de que terminemos, quiero hablar un poco sobre la importancia de la salud mental en el mundo de la fama. Como mencioné antes, las críticas y los comentarios negativos pueden tener un impacto devastador en la autoestima y la salud mental de cualquier persona, pero esto es especialmente cierto para las celebridades, que están constantemente expuestas al escrutinio público. La presión constante, la falta de privacidad y la exposición a la crítica pueden generar ansiedad, depresión y otros problemas de salud mental. Es fundamental que las figuras públicas cuenten con el apoyo de amigos, familiares y profesionales de la salud mental para poder hacer frente a las presiones y los desafíos de la fama. Y también es importante que los fanáticos seamos conscientes del impacto de nuestras palabras y que evitemos participar en comportamientos tóxicos o dañinos en redes sociales. La salud mental debe ser una prioridad, tanto para las celebridades como para el público en general. En resumen, la historia de Kerem y Hande nos deja varias reflexiones importantes. Nos enseña sobre la importancia de la empatía, el respeto y la solidaridad en las redes sociales. Nos recuerda que detrás de cada perfil hay una persona con sentimientos y emociones. Y nos muestra la complejidad de las relaciones entre las celebridades. La comprensión y la tolerancia son esenciales para construir un mundo más amable y respetuoso. Así que la próxima vez que veamos una noticia o un rumor sobre Kerem, Hande o cualquier otra figura pública, tratemos de ser más comprensivos y menos críticos. Recordemos que ellos también son personas y que merecen ser tratados con respeto y dignidad. La humanidad y la empatía deben ser los pilares de nuestras interacciones en el mundo virtual y en el real. Y eso es todo por hoy, amigos. Espero que hayan disfrutado de este análisis en profundidad sobre la situación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel. He tratado de ser lo más objetivo y justo posible, basándome en la información que he podido recopilar. Recuerden que este es solo mi punto de vista y que ustedes pueden tener opiniones diferentes. Los invito a dejar sus comentarios y reflexiones en la sección de abajo. Me encantaría saber qué piensan sobre este tema. La diversidad de opiniones enriquece el debate y nos permite comprender mejor las complejidades de las relaciones humanas. Antes de despedirme, quiero agradecerles de corazón por ver este vídeo hasta el final. Su apoyo significa muchísimo para mí y me motiva a seguir creando contenido que les interese. Su fidelidad y compromiso son mi mayor recompensa. No olviden suscribirse al canal si aún no lo han hecho, activar la campanita para que no se pierdan ninguno de mis próximos vídeos, y darle un buen me gusta a este vídeo si les ha gustado. Y si creen que a alguien más le puede interesar este tema, no duden en compartirlo con sus amigos y familiares. Compartir el conocimiento y la información es una forma de contribuir a la construcción de una sociedad más informada y consciente. Y por último, pero no menos importante, quiero recordarles que sean amables, respetuosos y solidarios en las redes sociales. Juntos podemos crear un mundo virtual más positivo y saludable para todos. La bondad y la compasión son los valores que deben guiar nuestras acciones en el mundo virtual y en el real. Muchas gracias por todo, los quiero mucho y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.